Hola, ¿qué tal? Bueno, como lo prometido es deuda, voy a cumplir. Vamos a hacer un video de función cuadrática. Ya al toque lo estamos compartiendo. La función cuadrática, por empezar, tiene esta forma, ¿sí? F de x es igual a x al cuadrado más bx más c. O sea, esa es la estructura de una función cuadrática. ¿Qué más podemos agregar de la función cuadrática? Bien, que por empezar es una función polinómica, ¿sí? Dentro de las agrupaciones de las funciones tenemos lo que se llaman funciones polinómicas, como la función lineal, la función cuadrática, y en otros videos que tengo hecho acá hablo sobre las funciones de un grado mayor que 2, grado 3 cúbica de grado 4 que son funciones polinómicas. Lo que pasa que se trabaja demasiado en particular función lineal y función cuadrática, por eso tienen un video en particular. Entonces, es una función polinómica de grado 2 que se representa mediante una curva que se llama parábola, donde A, B, C son constantes, son números reales. Y obviamente las variables son x, que el conjunto de las x que yo puedo elegir, que son se representan en el eje de las abscisas, es lo que definimos como dominio. ¿Sí? El dominio de una función, hablo rápidamente, son los valores posibles que puede tomar la misma. Los valores permitidos. Las funciones polinómicas, los dominios, siempre son todos los reales, es decir, que yo puedo elegir cualquier número entre menos infinito y más infinito. Obviamente que puedo tener alguna restricción, por ejemplo, si yo quiero graficar el movimiento rectilíneo uniforme, que es posición en función del tiempo, el tiempo negativo no se grafica y sería como una restricción del dominio. Y por otro lado, el codominio son todos los reales. Que el codominio no significa la imagen, ¿sí? El codominio es el conjunto de llegada y las imágenes de los elementos del dominio, es decir, los X que tengan asociados un valor de Y, ese conjunto de Y se llama conjunto imagen. Y nosotros vemos, por ejemplo, que nuestra parábola tiene un vértice. Por debajo de ese vértice tengo elementos que son del codominio, pero que no tienen un valor de X, o sea que no son imágenes de mi parábola. Por ejemplo, el -7 no es imagen de mi parábola. Otra forma de poder definir una función se la suele escribir que va de reales en reales, donde el primer R es el dominio y el otro acá será el codominio. Bueno, tenemos la función polinómica. La función polinómica tiene puntos característicos, ¿sí? Las funciones polinómicas, B cuadráticas, tienen dos puntos que sí o sí siempre tienen: vértice y ordenada al origen. A veces pueden tener raíces o ceros, o sea, a veces puede ser que corten el eje de abscisas. Acá elegí una ecuación, una función cuadrática random, donde vemos la ordenada al origen, que es donde la función corta el eje de ordenadas, y el vértice que está ahí graficado. Ahora vamos a explicar de dónde salen esos valores y cómo los calculo. Además, también marco que corta al eje de abscisas en dos puntos, ¿sí? Se ven acá claramente, corta en este punto y en este punto. También los vamos a calcular y ver cómo los determinamos. Sigamos. La ordenada al origen. La palabra ordenada al origen, igual que la de la función lineal, ordenada significa ahí al origen cuando x vale 0. Es decir, que cuando x vale 0 sería, pregunto yo, ¿cuánto vale y? O sea, ¿cuánto es la imagen de la función? Y cuando yo reemplazo por 0, me queda solamente el elemento c, o sea que mi punto es el 0c. Por ejemplo, si yo tengo esta función cuadrática, x cuadrado menos 3x menos 9, y sustituyo ahora por 0, ¿cómo nos quedaría? F de 0 igual, así puedo calcular cualquier ordenada al origen de cualquier función. Las funciones polinómicas
tienen ordenada el origen. Ahí vamos a ver otras funciones que no necesariamente tienen que tener ordenada el origen. Acá nos queda f de 0 igual a -4. El punto es el 0 menos 4. En un plano, por favor, recuerden, esto es dos dimensiones. Cada punto en el plano tiene que tener dos dimensiones de coordenadas. ¿Sí? Dos dimensiones. El plano lo defino con dos direcciones cualesquiera. Un punto lo escribo en función de esas dos dimensiones. Si tuviese tres dimensiones, un punto va a tener tres valores de coordenadas, el punto será tridimensional. Y si fuese 4, 4, 5, 5. Eso lo van a ver cuando sean más grandes. Pero recuerden que la ordenada del origen es un punto, la raíz es un punto. Y cuando hablamos de puntos, siempre hay que poner un valor de abscisas y un valor de ordenadas. Esos elementos de abscisas y ordenadas se los llama coordenadas. Cada punto tiene valores de coordenadas. Acá es el 0, 4. Ahí lo vemos. El vértice Tuki es el 3 medios menos 25 cuartos, es nuestro vértice. Y los ceros, ahora lo voy a explicar un poco más, se iguala a 0 y al igualar a 0 y resolver esta ecuación, que la voy a explicar un poquito más adelante, obtenemos dos puntos, el -1, 0 y el 4, 0. De hecho, si reemplazo por -1, ahí en la ecuación da 0 y si reemplazo por 4, verifica que es 0. La función cuadrática se puede escribir de tres maneras distintas. Una es la forma polinómica, que es la que vimos hasta ahora. Después tenemos la expresión canónica y por último la factorizada. La función polinómica tiene esa forma. La canónica, fíjense que dice x b corta y b corta, es decir que está escrita en función del vértice. Y la factorizada está escrita en función de las raíces o ceros. O sea, esas son las características. ¿Cuál es mejor? Chicos, esto depende de qué es lo que yo necesite. Es así de sencillo. No hay ninguna que sea mejor que otra. Hay veces que me conviene más tenerlo en forma canónica, otras veces me conviene tenerlo en forma factorizada y otras veces me conviene tenerlo en forma polinómica. No hay una única verdad, solo lo que yo necesite. Ahora, ¿cómo paso de una expresión a otra? Preguntarán. Bien, vamos a tratar de hacer una deducción que parece innecesaria, pero no, diría aquel filósofo italiano que vivió en la Argentina, el señor Luca Prodan, pero no. Vamos a hacer un poco de magia matemática. Acá se va a extender un poco, pero a veces yo creo que es necesario para poder explicar otras cosas. Tengo mi función cuadrática y yo puedo, si quiero, multiplicar y dividir por A. Preguntarán por qué. Porque se me ocurre. En principio, ahora vamos a ver por qué se me ocurre esto. Este, ¿Cuál es el objetivo? Hay un objetivo, pero si yo multiplico por un número y divido por el mismo número, la expresión no se modifica. A sobre A lo puedo escribir como A por 1 sobre A. Es lo mismo. Y ahora yo lo que puedo hacer es acá aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Distribuyo 1 por A x al cuadrado y así sucesivamente. A su vez, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Quedaría A sobre A, B sobre A y C sobre A. ¿Por qué? Bueno, porque yo ahora puedo simplificar estas dos A. El objetivo de haber sacado factor común A es que me quede un 1 en la x cuadrado. Factor común no significa que tengo que sacar algo que está repetido, que esa es una forma de factorización, sino sacar factor común es que yo multiplico y divido por un mismo factor, porque es un producto lo que estoy haciendo. Y lo distribuyo y cancelo lo que yo necesito. Yo puedo sacar factor común lo que se me ocurra. Así, literalmente lo que se me ocurra o lo que yo necesite. ¿Esto cómo me va a quedar? Y bueno, esta expresión ahora va a quedar de la siguiente manera. Bueno, y acá viene la parte más mágica. Acá la magia es, vamos a tener que hacer una completar cuadrados. Completar cuadrados significaría que de esta expresión trinómica, que es x cuadrado más ba sobre x más c sobre a, los dos primeros términos los voy a tratar de que
pertenezcan a un desarrollo de un cuadrado, un binomio, es decir, un trinomio cuadrado perfecto. Obviamente que yo necesito un término que ahí no está presente, porque ahí aparece C sobre A, no tiene nada que ver con B sobre A. Entonces yo voy a tener que agregar un término que contemple el segundo elemento, ¿no? Recordamos que el cuadrado del binomio es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá no tendría el segundo elevado al cuadrado. Es decir, que el término de b sobre ax tendría que haber un 2 para que sea el doble producto. No hay un 2. ¿Por qué? Porque b sobre a, ¿sí?, aparece de haber operado 2 por algo que me quede b sobre a. Y lo que yo tuve que haber multiplicado por 2 para que me desaparezca ese 2 es b sobre 2a. Veamos. Este b sobre 2a, cuando hago con el doble producto, el 2 cancelaría este 2 y me quedaría b sobre a. Por eso es que yo agrego b sobre 2a y lo tengo que elevar al cuadrado porque sería el segundo elevado al cuadrado. Espero que no haya sido confuso, pero eso sería completar cuadrados. Pero después yo tengo que agregar lo mismo con el signo opuesto para que esto no se modifique, porque esto menos esto daría 0 y es lo que tengo que buscar, el elemento neutro para la suma, que es el 0. ¿Por qué? Porque ahora con los tres primeros términos de lo que tengo ahí en ese paréntesis grande, voy a poder escribir que eso es x más b sobre 2a todo elevado al cuadrado. Es decir, yo lo que hice fue, en definitiva, agregar un término que pertenece a un segundo término de un binomio, de forma tal de poder generar luego este binomio cuadrado. Quedará así. Distribuyo A, tuki, 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 y como diría nuestro amigo, cancelamos las A con el A cuadrado de 4, porque ahí quedaría menos B al cuadrado sobre 4A cuadrado. El cuadrado este se aplica a todos los factores. Y C sobre A, cancelo C sobre A y me queda exactamente eso. Acá llegamos hasta esta primera parte. De acá es como la madre del borrego, sale toda la magia. Acá tenemos, entonces, la expresión canónica es esta. Esto que tengo acá es el elemento opuesto al vértice, o sea que al x del vértice. Por eso es que el x del vértice es menos b sobre 2a. ¿Sí? Acá es el opuesto. Y 4. Menos b cuadrado sobre 4 por a por c. Perdón, menos b cuadrado sobre 4a más c sería mi del vértice. Es decir, que si yo ahora reemplazase más b sobre 2a, tendría que reemplazarlo por menos xb. Y ahí llega a la expresión canónica de la parábola. Es decir, que si yo completo cuadrados, puedo obtener la expresión canónica. La ventaja de poder deducir que esto es el x del vértice y esto es el y del vértice me evitaría un montón de trabajo, porque tengo que, o sea, lo puedo hacer manualmente en una expresión cualquiera. Yo puedo, por ejemplo, sumar y restar algo elevado al cuadrado que sea el doble producto, armar el binomio, bla, 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 y me quedo, llego a la factorizada. Conociendo esto, todo eso se hace mucho más rápido. Esa es la ventaja de saber esto. ¿Para qué me sirve el x del vértice? Bueno, el x del vértice me determina el crecimiento y decrecimiento, es decir, si mi parábola hace esto, decrece y después crece, pero para poder determinar cuándo crece y cuándo decrece necesito conocer el x del vértice y también el eje de simetría, que ahí los tenemos visto. El eje de simetría, básicamente la simetría es cuando, en esto se llama una simetría axial, es con respecto a un eje, de ahí viene, es decir, que la distancia de cualquier punto de esta rama de la parábola a este eje es la misma que al punto que está del otro lado, ¿sí? Eso se llama simetría axial, que son equidistantes. Bien, y el I del vértice me ayuda para poder determinar la imagen que la nombré hace un poco, en una par de diapositivas anteriores, y ahora vamos a ver cómo es que la vamos a ver.
Bien, vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta función, que es la que estábamos trabajando. Tuki A es 1, B es -3 y C es -4. Si aplico la fórmula del vértice, que es menos B sobre 2A, tenemos que tener en cuenta que cada letra va con sus signos, si es positivo o negativo el número, eso quedaría así, y queda menos por menos más 3 medios. Del otro lado, queda de esa manera, el menos está fuera del cuadrado, por eso que no conserva su signo. Es decir, que este menos solo puede cambiar si A fuese negativo en todo caso. Y nos da 25 cuartos, y ahí nos queda nuestro vértice, cómo se calcula, ¿eh? Que lo habíamos visto antes, pero acá vimos de dónde sale cada uno de esos valores, y la expresión canónica nuestra queda x del vértice, que es 3 medios, menos 25 cuartos, que es el y del vértice. Ahora, tenemos el x del vértice y el eje de simetría. Vamos a tratar de entender el crecimiento y decrecimiento. La definición está en otro video mío que hablo de funciones. Se dice, vamos a hacer un pequeño repaso, que una función es decreciente cuando, si yo elijo valores de x que tienden a aumentar, los valores de y tienden a disminuir. Entonces, si yo elijo 0, la imagen es -4, y si eligiese otro punto posterior a 0, qué sé yo, 0,5, o fíjense que la imagen es menor, está por debajo de -4. Con cualquier elemento que esté a la izquierda del eje de simetría, esto sucede. Si yo hubiese elegido un valor positivo, si elijo -3, tiene un mayor valor que si eligiese -2. Entonces vemos que esto va decreciendo, ¿sí? Va decreciendo a medida que aumentan los valores de x, o sea, los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen. Pero la respuesta de esto son los valores de x. El conjunto de crecimiento y decrecimiento se contesta en función a los valores que toma x. Es decir, que decrece desde menos infinito hasta 3 medios. Y obviamente que va a crecer justamente de 3 a más infinito, porque si de 3 medios a más infinito, y va abierto también, porque en el punto 3 medios la función ni crece ni decrece. Ahí tengo un extremo, lo que se llama en matemática un extremo. Crecen, fíjense que si yo tomase algún valor, como por ejemplo 5 y 6, la imagen de 5 es menor que la imagen de 6, es decir, que esto está claramente creciendo. Y ahí vamos al conjunto imagen. Fíjense, el conjunto imagen, como lo dije antes, serían los valores de i que tienen asignaciones. Cuando digo asignaciones es cuando uno elige un valor de x, lo reemplaza en una función y me da el valor de y. Asignar es eso. Sigo, cuando x vale tanto, y vale tanto. Eso es una asignación. Todo lo que está ahí marcado, ese pintado que yo hice sobre el eje de las ordenadas, significa que todos esos elementos de ordenadas tienen al menos una imagen. Digo, tienen al menos una imagen porque en la parábola, por ejemplo, si yo tomo 2, yo tengo este valor de preimagen y este otro valor de preimagen. Es decir, que tengo dos valores de x que le corresponden a un valor de y. Eso significa imagen. Pero si yo tomo -8, fíjense que no cortan ningún punto. Eso sería codominio, no es imagen. Vamos con la factorizada. La factorizada, estos dos valores son nuestras raíces, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos dos valores son las raíces. ¿Cómo calculo estas raíces? Es cuando y vale 0. Entonces, partiendo de lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, en par de anteriores, no justamente en la inmediata, igualamos a 0. La que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, como no es 0, me quedaría así. Ahora lo que voy a hacer es todos los términos, pues yo tengo que despejar x, ¿no? O sea, cuando x y vale 0 y quiero saber el valor de x, a, b y c son números. Me quedaría menos c sobre a más b cuadrado sobre 4a.
Y ahora clavamos las raíces. Y acá, en el miembro este de la derecha, raíz de algo elevado al cuadrado, módulo. Módulo de x más b sobre 2a. Es decir, que esto puede tomar dos valores, o positivo o negativo. Y ahora vamos a pasar este b sobre 2a como menos b sobre 2a, y la raíz, puedo calcular la raíz del numerador sobre el denominador, porque esto es como un producto. Lo puedo hacer, no puedo distribuir, odio decir distribuir, perdón, pero calcular las raíces de b cuadrado menos la raíz de 4a. Eso está horrible. No hagan esa locura porque no funciona. Ahora tengo el mismo denominador y lo puedo juntar en un único denominador y queda esto, y lo tenemos el señor Bhaskara, un persa, que llegó a esta fórmula que se llama la resolvente Bhaskara, en donde me permite a mí, reemplazando por los coeficientes de una expresión polinómica a, b y c, calcular las raíces y escribirlo esto de manera factorizada. Una raíz va a ser con el más, ahí en vez de más menos, y el otro con el menos. ¿Para qué nos puede servir, además de saber dónde corta la función al eje de abscisas? Bien, vamos a poner este ejemplo. A, B, C, tuki, reemplazo, me da una raíz, tuki 4, la otra raíz, menos 1. ¿Sí? Y por último, quedará escrito así. Si es x menos 4, es decir, es el opuesto de la raíz y el opuesto de la otra raíz, por eso se pone acá, que vean menos en una fórmula, es el opuesto de lo que estoy tratando de poner. Y esto quedará de siguiente manera, x menos 4 por x más 1. Esa sería la forma factorizada de la raíz. ¿Qué otras cosas puedo determinar? Las raíces básicamente me permiten, por ejemplo, determinar lo que se llama el conjunto de positividad. La misma lógica no es estrictamente la misma, pero bastante parecida a el tema de el crecimiento. Uno contesta los valores de abscisas que tienen imágenes positivas, o sea, y mayores que 0. Si nosotros prestamos atención, algún elemento a la izquierda del 0, como por ejemplo esos dos que acabo de marcar, los dos valores de ordenadas que le corresponden a esos valores de abscisa tienen valores positivos, porque yo esto lo estaría leyendo acá que es positivo y acá que es positivo. Todos los elementos de acá hasta acá son positivos y los que están después del 4 también son positivos. ¿Sí? Entonces quedará desde menos infinito hasta menos 1 y desde 4 hasta más infinito con la U de unión, porque son los dos conjuntos la solución de esto. Obviamente, todo lo que esté entre menos 1 y 4, fíjense que sus imágenes son veramente negativas. Entonces, eso será nuestro conjunto de negatividad. Uy, para que me lo zarpe, lo dejo un ratito más para que lo vean. Pensé que había algo más. Pero bueno, ahí ya tenemos nuestro conjunto de negatividad. Bien, entonces, hasta acá vamos a hacer un breve repaso de todo lo que estuve explicando. Definimos lo que es una función cuadrática, definimos las formas que pueden estar escritas, sus puntos característicos, ¿sí? Que tienen vértice y ordenan al origen. Y hasta ahora puse un ejemplo donde tiene raíces. En el próximo video vamos a hablar con ese tipo de raíces que puede tener, pero puede que no tenga raíces. Puede ser que mi función cuadrática, la parábola, no corte el eje de abscisas. Eso sí es posible, por eso que yo no lo puse como uno de los puntos así súper. Ordenar origen y vértice están. Así que en breve subiré un próximo video donde vamos a hablar del tipo de raíces, de alguna otra propiedad de las raíces
¿Y qué diferencia tenemos entre una función cuadrática y una ecuación cuadrática? ¿Sí? Es medio sutil, pero es importante marcar la diferencia. Así que lo digo en otro video mío, que la parábola no es una función, es una curva, que a veces puede ser función. Eso tenganlo presente. Así que bueno, no lo distraigo más y seguimos con los Beatles. Buscaré tener algunas otras caps, como me dijeron cuando las compré. ¡Ay, qué linda cap! Bueno, bueno chicos, nos estamos viendo. Abrazos. Chao, chao.